Lao Tse dijo, el Tao engendra el uno engendra el 2 engendra el 3 engendra todas las cosas. Actualmente la economía mundial es, el demonio engendra el 1 engendra el 2 engendra el 3 engendra todas las cosas. En primer lugar, fue el demonio de la indulgencia de Wall Street que generó una crisis financiera mundial. Al no explicarse a su debido tiempo, como consecuencia la crisis todavía no se ha apaciguado. Acuciado por sus necesidades, Estados Unidos está utilizando sin freno todos los mecanismos de intervención política, de explotación económica y de control militar que tiene a su alcance para aumentar el saqueo y los tributos que impone al resto del mundo. Y esto solo está haciendo acelerar, multiplicar y antagonizar todas las contradicciones del tablero mundial. En lugar de adoptar una actitud irresponsable y hacerle pagar el precio a los demás países del mundo y a toda la economía mundial, argumentando una lucha entre dos partidos políticos y lanzando la economía mundial nuevamente en un abismo. Por favor, Estados Unidos, piensa una vez, piensa otra vez más y todavía una vez más. Entonces, claro, el meneo de Wall Street, las economías emergentes y también la economía china sufrió un varapalo. Lo que pasa es que se recuperó rápidamente, pero sufrió un retroceso inicial. Esto es lo que no le interesa a China ni a ninguno de los países emergentes. Pues en el año 2007 las economías desarrolladas se llevaban el 69% de las inversiones exteriores, de las inversiones de capital en el mundo, mientras que las economías en desarrollo se llevaban el 27%. En el año 2007. En el año 2009 las economías desarrolladas han bajado al 50,8%, es decir, han perdido 18 puntos, mientras que las economías en desarrollo prácticamente las han igualado, están recogiendo el 42,9%, es decir, han subido por 16 puntos. Quiere decir, ¿qué pasa con la deuda norteamericana? Estos que quieren, ¿qué es lo que está pasando? Quiere decir, eso que hace un mes pues estaba oculto, quiere decir, ha estallado y es fruto del grado de aceleración, de agudización del antagonismo de esta contradicción. O sea que, por ejemplo, en Europa se están comiendo ya a Italia. O sea, quiere decir, no tienen suficiente con los PIBs, o sea, ya se están comiendo a Italia, la tercera economía de la zona euro. Quiere decir, ayer el Fondo Monetario Internacional ya dijo, no, en España hace falta rebajar más el sueldo de los funcionarios, subir más los impuestos, el IVA, los impuestos especiales, recortar más en sanidad y en educación, anuncian una nueva vuelta de tuerca. Entonces, quiere decir, eso es lo que está pasando, quiere decir, está el demonio, eso está estallando y ese antagonismo se está acelerando y se está acelerando el grado de saqueo. Sobre todo ocultan que la emergencia y desarrollo proviene de su lucha por conquistar cotas de independencia frente al hegemonismo y en sus políticas de redistribución de la riqueza, sino que afecta a los países independientes de Estados Unidos. Es que hay que brindar o celebrar si cae cualquier superpotencia o cualquier país comunista, y en este caso Estados Unidos. Pero fundamentalmente le sostengo porque no remarca cuál es el objetivo principal, ¿no? Que el objetivo principal, digamos que es conseguir una deuda sin techo para sus fines, ¿no? Entonces, no remarca esa tesis. Esa es una tesis fundamental que marca, digamos, el camino de Estados Unidos. Estados Unidos está expoliando a todos los países, incluidos a los que tienen rango de independencia, porque quiere un objetivo claro, que es una deuda sin techo, sin límites. Entonces, eso es fundamental. Entonces, yo creo que nos marca fundamentalmente que la caída de una superpotencia es la liberalización o la libertad para el pueblo, lo cual es fundamental, ojalá que quiera, y lo segundo, cuál es su objetivo, ¿no? Como superpotencia y por qué explota, o intenta saquear a todos los países del mundo, ¿no? Incluidos los que son más independientes. No tenemos suficientes conocimientos de la historia de la humanidad para saber que cada vez que ha caído un imperio, la humanidad ha ido a más y a mejor. Entonces, ¿qué nos amenazan ustedes? ¿Qué chantaje es este? ¿Que si no se les financia ilimitadamente van a caer o caigan? En el caso de que cayera Estados Unidos,
pues que España como país dependiente, al igual que toda la zona euro, se vería bastante perjudicada durante un plazo de bastantes años. No digo yo que al final pues la situación mejorará a nivel mundial, que eso está claro, ¿no? Lo mismo pasó con el Imperio Romano. Cuando quedó el Imperio Romano, pues también hubo siglos de oscuridad. Yo pues estoy de acuerdo de que pues mejor que caiga, pero plantearlo como que no va a pasar nada también me parece un poco iluso, ¿no? Es decir, va a haber importantes turbulencias, sobre todo en países muy dependientes como el nuestro. A la humanidad, la caída del brillante Imperio Romano significó liberarse del yugo de la esclavitud y un salto, o sea, gigantesco en las condiciones de vida de la humanidad. No digamos, por ejemplo, en la situación de la mujer, o sea, hay que decir, los grandes bárbaros del norte supusieron que la situación social de la mujer sufrió un avance gigantesco. Quiere decir, es que es todo un mensaje ideológico de, oye, digamos, no sé si habéis visto ahora, pero está imbuida de esa posición. Quiere decir, oye, es que no te gustará mucho el Imperio Romano, pero es que si cae el Imperio Romano vienen los bárbaros del norte. Bueno, pues no sé, viva los bárbaros del norte y abajo la esclavitud. ¿Qué me está usted contando? Porque como cada vez, digamos, no pueden ocultar a Estados Unidos, cada vez Estados Unidos está más en primer plano y la hegemonía norteamericana, lo que tienen que poner también es un chantaje de, oye, sí, esto está ahí, pero es que te lo tienes que tragar, porque si no la alternativa es peor. ¿Pero qué me está usted diciendo? O sea, que tengo que añadir al Imperio Romano, no sé, pues viva usted, digamos, un año como esclavo y luego viene y me cuenta, digamos, que hay que añadir al Imperio Romano y que pobres oscuros siglos de la Edad Media. ¿Qué es lo que dice? Bueno, a Bernanke en Estados Unidos tiene dos apodos. Unos le llaman Mr. Imprenta y otros le llaman Mr. Helicóptero. Porque él en 2002 no era todavía presidente de la Reserva Federal, pero formaba ya parte de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Y entonces en una conferencia lo que dijo, después de los atentados del 11S, es que ante el riesgo de deflación, es decir, que se produjera una falta de dinero circulante, provocando por lo tanto una elevación, un proceso de estancamiento económico, descenso de los precios, elevación del precio del dinero, etcétera, él estaba dispuesto a subirse en un helicóptero e inundar Manhattan, el distrito financiero de Manhattan, o sea, subirse sacos de dólares, de billetes de $100 al helicóptero e inundar el distrito financiero de Manhattan con billetes de $100. Por eso se le llama Mr. Helicóptero. ¿Qué pasó con la burbuja inmobiliaria en España? Pues que hubo una masiva afluencia de capitales al sector de la construcción y eso hizo que se elevaran los precios. El precio del suelo, el precio de la construcción, los salarios de los que construían, todo, porque había una gran demanda en ese sector y subían los precios. El gobierno chino tiene que actuar para que no se cree, porque si no la tendencia es a que se cree. Si hay una afluencia masiva de capitales al sector inmobiliario, pues inmediatamente todo eso tira del precio del suelo, del precio de los materiales, del precio de la mano de obra, de todo. La estanflación es que hay una carencia de dinero circulante y un estancamiento económico, porque la economía no crece, pero que al mismo tiempo se va acompañado de una subida de precios. Entonces se genera la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, a pesar de no crecer, hay otros factores que están haciendo que los precios suban, cuando en realidad tenían que bajar. La lógica económica decía que tienen que bajar, y sin embargo suben. Eso es la estanflación. La estanflación es que se produce un estancamiento de la economía porque no existe dinero circulante. El problema no está ahí, el problema es ¿por qué decimos un mundo al revés? Porque es un orden mundial que se sostiene contra las leyes objetivas de desarrollo del capitalismo en su fase monopolista, que establecidas por Lenin en 1916 en el imperialismo, fase superior del capitalismo, y que describe los 5 rasgos característicos que definen al imperialismo o el capitalismo monopolista de Estado, y establece como uno de sus rasgos característicos la exportación de capital. Y entonces la paradoja, el mundo al revés que vivimos, de mayor acreedor del planeta, la ha cambiado radicalmente por la condición de mayor deudor del planeta.
El núcleo del sistema monetario internacional es el mecanismo a través del cual, el mecanismo económico, político, concreto, a través del cual Estados Unidos puede seguir financiando sus ingentes necesidades de deuda y además a un precio asequible, no al precio real que en el mercado tendría que tener esa deuda. Desde el año 2000, Estados Unidos ha aumentado en un 336% la cantidad de dólares circulantes que hay en el mundo. Se ha multiplicado por 3,3 la cantidad de dólares que existen en el mundo. Y solo en los 2 últimos años la ha duplicado. Y ya tiene ya tiene en estudio una nueva ronda de impresión de dólares de 900.000 millones de dólares. Pero claro, hacer eso no es gratis para el resto de la humanidad. Todo eso tiene consecuencias. Esa superabundancia de dólares tiene consecuencias inmediatas y directas sobre el conjunto de la economía mundial y es el mecanismo a través del cual Estados Unidos consigue imponer los tributos incluso a los países que son independientes o relativamente independientes de él. Es decir, no necesitan mecanismos de intervención política o militar sobre China para hacerle pagar tributos, sino el control del dólar como moneda de reserva mundial. Pero claro, esto inmediatamente tiene consecuencias. Si se inunda el mundo de dólares, el resto de bienes y mercancías sube su precio, se dispara la inflación. Si la Reserva Federal reparte gratuitamente cientos de miles de millones de dólares a sus bancos y monopolios, los bancos y monopolios se lanzan como locos a invertir esos cientos de miles de millones de dólares en las economías emergentes donde más rentabilidad les da ese capital invertido, provocando a su vez un aumento extra de la inflación en los países emergentes. Pues esa inflación, ¿de dónde arranca? De la subida de las materias primas fundamentales. Hay otro dato que se da que es brutal. El nivel de precios de las 33 principales materias primas, que hace referencia a materias primas minerales, a materias primas energéticas y a materias primas agrícolas, las 33 principales materias primas que se mueven en el comercio mundial no habían tenido un precio tan alto en la actualidad más que en 3 ocasiones. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial y después de la doble crisis del petróleo en el 73 y el 79. Pues el aumento del precio de las materias primas, que en una gran parte no va a los países productores de materias primas, sino a los monopolios y multinacionales de Estados Unidos y de las grandes potencias imperialistas, que son las que controlan gran parte de la producción y la comercialización de esas materias primas, y va en una parte también a los fondos de inversión anglosajones que dominan las bolsas de las materias primas que existen en el mundo. Cada grupo de materias primas tiene una gran bolsa mundial. En Chicago se concentra la bolsa de las materias primas agrícolas. Y entonces los grandes fondos de inversión a través de los contratos a futuro, que significa que se compran por adelantado la producción, en este caso agrícola, de los países productores y por lo tanto se adquiere la capacidad de controlar el precio de esos productos agrícolas porque no se compra lo que ya se ha producido, sino lo que se va a producir. Y se compra a un precio determinado y se adquiere el control, por lo tanto, de esa mercancía. Y por lo tanto eso permite, jugar con el precio de esa mercancía. En definitiva, es un mecanismo de ingeniería financiera. Es decir, no necesitan mecanismos de intervención política o militar sobre China para hacerle pagar tributos, sino el control del dólar como moneda de reserva mundial. Ahí se basa en el privilegio, lo de que De Gaulle llama el privilegio exorbitante de Estados Unidos, que consiste en tener como núcleo el dólar y que ha desencadenado toda la espiral que aparece reflejada en el artículo y que se estaba recogiendo. Pero lo primero es, el demonio ha engendrado la crisis. El demonio de la superpotencia norteamericana y efectivamente sus necesidades de una deuda exorbitante que quiere hacer pagar al conjunto del planeta. Aquí hay un demonio. El demonio es la superpotencia norteamericana.
esa es la que lo ha engendrado absolutamente todo.